Hola, buen día. En la sesión de hoy vamos a hacer un laboratorio relacionado con datos ordenados, también conocido como Tidy Data. El objetivo va a ser realizar una introducción práctica a los datos ordenados y poder ocupar las herramientas que provee el paquete de Tidyr. Tidyr es un elemento que pertenece al universo de Tidyverse y justamente en este laboratorio vamos a ocuparlo. Por ello, en este ejercicio vamos en un primer punto a cargar los datos como tables. En un segundo momento vamos a convertir nuestros tables en data frames para poder exportarlos. Y finalmente vamos a pivotar una de las tablas que hemos cargado y vamos a exportar los resultados. Es decir, al finalizar el laboratorio nosotros vamos a tener una tabla ordenada que inicialmente estaba desordenada. Justamente esto lo vamos a hacer a través del pivotaje. Dos de los prerequisitos importantes para hacer este laboratorio es tener instalado el paquete de Tidyverse. Para ello, ustedes tienen que correr este comando para tenerlo ya instalado en su consola. También tienen que tener instalado el paquete de datos, para lo cual necesitan correr estas 3 líneas de comando. Yo ya tengo instaladas mis bases de datos, por lo cual yo ya no voy a cargar mi paquete de datos, pero si ustedes no lo tienen, tienen que correr toda esta serie de comandos. Posteriormente vamos a cargar mi paquete de Tidyverse. Yo ya lo tengo instalado, ahora lo voy a cargar bajo el comando library Tidyverse. Library Tidyverse, control enter y ya se está cargando mi librería de Tidyverse. Ahora voy a cargar mi paquete de datos. Para ello, justamente voy a hacer library, datos. Simplemente pongo datos. Y con este comando yo ya tengo cargadas todas las tablas que voy a necesitar para hacer toda esta serie de ejercicios de datos ordenados. Bueno, ahora voy a visualizar 5 de las tablas que voy a ocupar en esta serie de laboratorios de datos ordenados. Y para poderlas visualizar, yo simplemente voy a correr este comando, datos, 4 puntos, voy a jalar la tabla 1, le voy a dar control enter. Y yo me doy cuenta que en mi consola ya se ha creado una base de datos llamada tabla 1. Justamente es una tabla de 6 renglones por 4 columnas y ya la tengo dentro de mi consola. Voy a cargar mis 4 tablas que voy a ocupar. Para ello simplemente voy a hacer control C, control V, tabla 2. La tabla 2 también la voy a necesitar. Ya la tengo en mi consola, la puedo visualizar. También la tabla 3. Tabla 3. Control Enter y justamente ya la he cargado en mi consola. Y voy a hacer lo mismo con otras 2 tablas que voy a necesitar. Control V, tabla 4A, control Enter y finalmente la tabla 4B. La tabla 4B, control Enter. Pues bueno, aquí lo que yo le estoy diciendo a R es que del paquete de datos me extraiga estas 5 tablas en especial que me van a ser de utilidad para correr este laboratorio, que obviamente son tablas precargadas que están dentro del manual de usuario de R. Entonces, con esto ya dentro de mi consola yo puedo empezar un poco la práctica. Si ustedes se dan cuenta, estos datos están visualizados como un table. Un table es parecido a un data frame,
pero en un table nosotros no lo podemos exportar, no podemos cambiar las variables. El uso de tables como data frames tiene ciertas limitantes. Por esa razón nosotros vamos a convertir estos tables que hemos jalado, los vamos a convertir en data frames. Para eso vamos a correr la siguiente serie de comandos. Vamos a correr el comando dataframe1. Yo voy a crear un data frame que sea igual al 60. Este data frame 1 va a ser igual a la importación de un data-frame y de la tabla 1. Justamente aquí yo tengo el nombre de mi data, la voy a copiar y a pegar y le voy a dar control enter. ¿Y qué es lo que observamos? Que ahora de este table que yo tenía lo he trasladado a un data frame y este data frame va a ser, bueno, en primera se va a ver visualizado dentro de mi entorno de variables y en un segundo momento yo ya puedo exportar este data frame y todos aquellos que yo creé dentro de mi entorno de variables. Vamos a hacer lo mismo con las tablas restantes. Voy a crear un data frame 2 de la tabla 2. De la tabla 2. Control enter y se ha creado. Vamos a continuar con este proceso. Un data frame 3 que contenga la tabla 3. Control enter. Okay. Aquí le estoy diciendo que voy a hacer un objeto llamado dataframe 4A, que proceda de la tabla, o en este caso del table, que se denomina tabla 4A. Control enter. Y finalmente voy a hacer el data frame de la última tabla. Un data frame de la tabla 4B. Control enter. Y lo que yo observo que ya dentro de mi entorno de variables tengo cargadas todas mis bases de datos, todos mis data frames que yo puedo en un segundo momento exportar. Bueno, antes de exportarlos, lo que vamos a hacer es a visualizarlos. Yo me puedo ir a mi entorno de variables y voy a visualizar la primer tabla. Observo que tiene esta distribución, observo que tiene estas variables y este contenido y puedo hacer lo mismo con las restantes. Esta es la tabla 2, tiene un contenido diferente, ¿no? Tiene una variable adicional y así puedo hacer con todos mis data frames, ¿no? Este es el data frame 3, este es la tabla 4A y esta es la tabla 4B. Bueno, vemos que son bases de datos, en este caso muy sencillas, pero aquí la duda y la pregunta es cuál de estas bases está ordenada y cuál de estas bases está desordenada. Para ello tenemos que identificar estos elementos. Unos datos ordenados van a tener 3 características esenciales. Una es que cada variable debe contener su propia columna, como lo muestra esta figura. 2 es que cada observación debe tener su propia fila, como lo observa esta figura. Y 3, cada valor debe tener su propia celda, como se observa en esta pequeña base de datos. Entonces, pues aquí la pregunta que queda un poco de tarea, ¿cuál de estas 5 bases de datos, cuáles de estos 5 data frames que acabamos de generar cumple con estas 3 características? Esa es una pregunta a la que ustedes tendrán que dar respuesta. Pero nosotros, para seguir con el laboratorio,
Vamos a regresar a nuestra interfaz de RStudio. Vamos a dirigirnos a nuestro script. Y pues bueno, podemos también exportar los data frames originales justamente para tenerlos dentro de nuestra computadora. Para eso vamos a teclear el comando write.cbs y en este caso yo voy a crear el data frame 1 del archivo que es igual, bueno, que se va a llamar data frame 1 y .cbs. CSV. Le voy a dar control enter y me marca un error, no entiendo por qué. Data frame 1. Porque no está entre comillas. Vamos a poner las comillas para que lo detecte. Vamos a poner control enter y ahora sí. Si yo me voy a mis documentos, yo puedo ver que aquí ya se creó el data frame 1, el cual yo lo puedo abrir y lo puedo explorar y bueno, ya está como un exportable DR. Pues bueno, eventualmente podemos hacer lo mismo con los demás data frames. Ustedes hagan lo mismo con los demás data frames. Y nosotros, bueno, yo ya quiero empezar con la práctica de ordenar los datos. No obstante, aquí hay si ustedes quieren saber más acerca de qué es un table y cómo se diferencia de un data frame, ustedes pueden correr este comando y en este panel, en el panel derecho, pues bueno, se les va a generar una explicación acerca de lo que es un table, de sus ventajas y de sus desventajas. Bueno, una vez hecho esto, vamos a empezar con la práctica, ¿no? Vamos a ordenar la tabla 4A. Entonces aquí de entrada, si nosotros nos vamos a la tabla 4A, que es esta, podemos identificar que no es una tabla ordenada, ¿no? Y vamos a ordenarla justamente pivoteándola. Es una tabla que dentro de, por ejemplo, en esta columna, esta no, en realidad no es una variable, o sea, esto indica que esto es un año, pero yo no tengo la variable año identificada de forma literal o textual dentro de la segunda columna, y pues bueno, eso genera ciertas dudas, ¿no? Este es un valor de algo que sucedió en 1999, pero realmente esta no es una base de datos ordenada y nosotros pues vamos a ordenarla a través de Tidyverse. Vamos a regresarnos a nuestro script y para eso vamos a correr, para poder pivotar y ordenar la base de datos que acabamos de abrir, vamos a correr el siguiente comando. La tabla, vamos a poner un nombre, la tabla 4A, pivotante, es decir, ordenada, va a ser igual a la tabla 4A. Aquí busco la tabla 4A, pero con una modificación. Nosotros vamos a ocupar el operador pipe. Para poner el operador pipe, tecleamos Control Shift M. Ya tenemos el operador pipe, que es como un operador de relación. Entonces, esa tabla 4, yo quiero que me la filtres con ciertas condiciones. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Pues va a ser un pivot longer. Vamos a pivotear una base de datos a lo largo, la vamos a hacer en una base de datos larga. Y las condiciones va a ser que las columnas, en este caso cols, van a ser igual a C.
Las columnas van a estar dadas por los años. Recuerdan el año 1999, coma, coma, y el año 2000. Vamos a poner esto entre comillas. Vamos a poner acá también la comilla, que yo la estoy poniendo como acento, a ver si me lo deja. Creo que no me lo está dejando como acento. Vamos a poner las comillas normales. A ver si me lo genera. Al parecer sí lo está identificando. Vamos a cerrar ese paréntesis y bueno, aquí vamos a poner names, los nombres de esas columnas. Names to. Names to. Van a ser igual ahora sí que los nombres de las columnas se van a llamar año, coma, los valores, values, to, en este caso van a ser igual a los casos. Correcto, vamos a cerrar paréntesis. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo? Aquí hay algo que no cuadra. Nos está marcando un error. Tiene que ser esto. Sí. Cierto, ya no nos maneja error. Entonces, vamos a correr este comando. Yo voy a crear un objeto llamada tabla 4A pivotante, es decir, una tabla ordenada a partir de una tabla desordenada. ¿Cuál es esa tabla desordenada? La tabla 4A, que es la que acabamos de visualizar hace un momento. Y lo que yo le voy a decir a R es que haga un pivotaje a lo largo de la base de datos, en donde las columnas, en este caso, están dadas por los años. Nosotros vamos a reemplazar estos años y les vamos a dar un nombre. Estos 2 años van a tener vamos a decir, el título de la columna va a ser año y va a englobar estos 2 momentos en el tiempo. Y los valores los vamos a tomar como casos. Una vez identificado este comando, vamos a darle correr. Y se ha generado un error que tiene que ver con las comillas. Vamos a ver si se acepta este tipo de comillas. Vámonos acá. Es que si se dan cuenta, estas comillas difieren a las comillas que yo he puesto. Realmente son como tipo acentos. Vamos a copiar y a pegar estos elementos dentro de mi script. El problema está en los años, en el entrecomillado que tiene los años. Esperemos que así corra el comando. Vamos a darle correr. Hay algo que no cuadra. A ver, vamos a ver el comando original y vamos a ver cuál es la razón por la que no lo corre. Estoy generando... Ok, el error de aquí es que falta una coma. Si yo le pongo una coma en este argumento, al parecer lo tiene que correr ya sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Aquí me estaba fallando o faltando una coma. Vamos a correr este comando. Y pues bueno, la cuarta fue la vencida. Ahora mismo
ya tengo aquí dentro de mi entorno de variables un data frame que se llama tabla 4A pivotante. Vamos a observarla y vamos a identificar qué es lo que hizo R, ¿no? Podemos ver que ahora sí tenemos una base de datos ordenada. ¿Por qué? Porque tenemos la variable país y dentro de esta columna tenemos enlistados los países, que en este caso son 3 países. Tenemos otra variable llamada año y aquí están enlistados los diferentes años, que en este caso son 2 años para cada país. Y tenemos una tercera columna denominada casos, ¿no? Y acá tenemos los valores de esta variable. Ahora sí que tenemos una base de datos ordenada que difiere mucho a la tabla original, que es el data frame 4A. Si nosotros lo visualizamos, vamos a visualizarlo. Este es el data frame original y que difiere mucho a la tabla pivotante con la que obtuvimos a través de R. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos observar? Nosotros tenemos una tabla original que es justamente la que estoy redondeando, ¿no? Y al final la tabla pivoteada a la que llegamos es una tabla completamente, en este caso completamente ordenada. ¿Qué es lo que haríamos en Excel si quisiéramos ordenar la tabla original? Pues bueno, hay ciertos trucos que podemos hacer. Simplemente podríamos, bueno, a lo mejor copiar y transponer, ¿no? Podemos hacer el pegado especial de transponer. Y ahora ya tengo ordenados los casos. A lo mejor aquí yo podría jalar a Afganistán y hacer esta operación. Acá Brasil. Yo acá tengo Brasil y estos son los datos de Brasil. Entonces le doy control X. Y los pongo aquí. Estos son los datos de China, les pongo control X y los pongo aquí. Y estos son los datos de Brasil. Bueno, acá ya está Brasil. Estos son los datos de China. Y pues, bueno, ya está. Aquí a lo mejor eliminaría estas 2 celdas. Voy a insertar una nueva celda. Voy a copiar y a pegar todos los años, control C y control V. Aquí voy a poner yo que esta variable se llama país. La segunda columna es una variable que se llama año. Y la tercera columna se llama valor, ¿no? En este caso eran casos, número de casos. Y pues en este sentido yo ya tengo una tabla, la tabla pivotada, ¿no? Justamente como se muestra, como la logramos generar en R, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, que el ejemplo aquí es muy sencillo y quizá yo lo pude hacer en un tiempo casi similar al que lo corrí en R, pero aquí solamente tenemos una base con 3 países y 2 años. La realidad es que las bases con las que trabajamos son bases que pueden tener N cantidad de países y N cantidad de años. Pensemos tan solo en un caso en el que toda la compilación sea de todos los municipios de un país o la compilación sea de todos los países del mundo. Entonces, obviamente, esta columna se extendería muchísimo. También la columna de años, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una serie temporal del año 1999 al 2020, pues claramente es una serie temporal larga que entonces complicaría
el estar haciendo manualmente o artesanalmente digamos, esta limpieza o este ordenamiento de los datos, ¿no? Porque justamente esta base que yo estoy señalando es una base de datos ordenada, ¿no? Con la cual podemos ir trabajando de forma estadística. ¿Y qué es lo que pasa en R? En R, con este simple código que yo copie y pegue, pues yo voy a tener la base de datos tan larga como yo la quiera, tan robusta como yo la tenga, la voy a tener ordenada. Es decir, voy a transformar una base de datos original que está desordenada y la voy a transformar en una base de datos pivotante que ya está ordenada conforme las 3 condiciones que tiene una base de datos en orden. Entonces, pues vemos que este simple comando que está aquí, pues sí resulta de utilidad, sobre todo cuando tenemos grandes datos. Vamos a regresarnos a nuestra interfaz de RStudio. Y si nosotros estamos aquí, nosotros ya tenemos en nuestro entorno de variables nuestra tabla pivotante, y si nosotros quisiéramos exportar el resultado, que es muy útil para ya empezar a trabajar con él o ingresarlo quizá a otra paquetería, etcétera, pues simplemente corremos este comando y aquí le decimos que queremos que nos exporte esta tabla, este objeto, que en realidad es un data frame, y que le ponga justamente ese mismo nombre. Entonces, si nosotros corremos este comando y nosotros nos vamos a nuestros documentos, observamos que ya tenemos exportados nuestra tabla pivotante, que es la tabla ordenada que surgió de una tabla desordenada. Pues bueno, en este breve tutorial pudimos realizar la primera práctica de datos ordenados, en este caso con un data frame que lo pudimos pivotar a través de este comando, ¿no? El comando de pivotaje de bases largas, tenemos una base pequeña y la queremos hacer larga, ocupamos el comando pivot longer. Es importante que consideren los caracteres que sean exactos para no tener ningún tipo de inconveniente, como nosotros lamentablemente lo tuvimos. Pero bueno, en este caso logramos limpiar una base de datos y de esta manera identificar lo fácil que puede ser su ordenamiento a través de la paquetería de R y RStudio. Muchas gracias.